que nos platiquen, que nos digan a través de las redes o de estos mismos números, en caso de que no sean bien atendidos. Uno de los planteamientos que le voy a hacer a los cónsules, que ya se los hizo el canciller, es que tengan un día de audiencia pública, ellos y ellas, porque es la manera en que ellos van a saber está funcionando o no está funcionando el consulado, qué problemas tienen, qué otros servicios se tienen que abrir. Solamente escuchando a quien se acerca al consulado, pues pueden tener una mayor percepción de cómo se está llevando a cabo su trabajo. Entonces, una de las tareas que vamos a desarrollar, entre otras. Presidenta, para cerrar, si me permite, algo que quedó pendiente de algunos planteamientos que le hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador era en relación a los hospitales privados, al acceso a la salud, pero en los privados de los mexicanos. Venía de un planteamiento muy personal, discúlpenme si lo traigo nuevamente a colación, la muerte de mi padre, con lo que considero fue una negligencia médica en el Hospital San José, en Navojoa, Sonora. Y bueno, la familia dueña de este hospital, ni una disculpa con la familia de su servidor. Se van a cumplir 2 años de la muerte de mi padre y recuerdo que le había planteado al presidente cómo el mexicano puede defenderse de estos cobros excesivos, de este actuar negligente y abusivo, pues, de estas instituciones de salud privada, entendiendo que después de que hice la denuncia de la muerte de mi padre, se me vino una avalancha de denuncias precisamente sobre ese hospital San José en Navojoa, Sonora, en donde, por cierto, está a punto también de inaugurarse una gran clínica del IMSS, Bienestar allá, y creo que va a ayudar en mucho. ¿Por qué pareciera que es tan complicado hablar de esto que a todas luces es un abuso contra el mexicano de a pie, que muchas veces tiene que hasta empeñar su casa o deshacerse de lo poco que tiene para salvar la vida de un ser querido? Sería muy difícil pensar en un quién es quién en la salud, Presidenta. Bueno, primero, obviamente, seguimos fortaleciendo las instituciones públicas, porque el objetivo es que quien tenga recursos pueda ir a una entidad privada, pero que tenga la mejor atención en cualquier unidad de medicina pública. Entonces, seguimos trabajando en ello y lo vamos a consolidar en el 2025. Ahora, no sé, Iván, si en el caso de hospitales privados vinculados con Secretaría de Salud pudiera haber un esquema también de presentación de quejas, de cuántos hospitales, cuántas quejas hay. A ver, explícalo. Nosotros atendemos de primera instancia a todas y a todos los consumidores cualquier queja que tengan, pero por ejemplo en particular en temas médicos, si nos llega a nosotros lo trasladamos a CONAMED, como por ejemplo si llegara alguna queja de algún servicio bancario lo canalizamos a Conducef. Sí podemos darle seguimiento y lo que podemos hacer es como revisar en cuanto a precios, por ejemplo, Presidenta, el tipo de servicios que da cada uno de los privados. Es que hasta el momento solamente a través del arbitraje es la respuesta que podría tener un mexicano de a pie, pero en realidad no hay una defensa a cuánto te cobra el hospital por una gasa o por una jeringa, Presidenta. Básicamente es a contentillo y pues lo revisamos con gusto, vemos hasta dónde llegan las atribuciones de Profeco, y por lo menos que se presente para que pues se haga visible cuánto cuesta en uno y otro lugar. Le agradezco mucho, muchas gracias, Presidenta. Por acá. Buenos días, Presidenta. Aurora Castillejos, Canal 14, SPR, Altavoz Radio. Preguntarle, el fin de semana visitó Hidalgo y ahí anunció que la termoeléctrica del municipio de Tula será reconvertida para usar gas natural en lugar de combustóleo. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo y qué es lo que están esperando de beneficios en torno a este tema?
En Tula vamos a hacer varios proyectos, por un lado. Y por otro lado, hay varias plantas ya muy antiguas de Comisión Federal de Electricidad que usan combustóleo, que en la medida que están trabajando, todavía falta cerrar algunas, las coquizadoras de las refinerías, pues ya no se va a producir tanto combustóleo. Entonces, el gas natural pues tiene menos emisiones que el combustóleo de distinto tipo, emisiones contaminantes y también las que provocan el cambio climático. Entonces, en el plan de CFE para los próximos años está la reconversión de varias plantas de combustóleo a plantas de ciclo combinado de gas natural. Además, el ciclo combinado aumenta su eficiencia porque son dos formas de generación. En una termoeléctrica convencional es solamente una planta de generación eléctrica, y en un ciclo combinado hay una turbina y luego hay una planta termoeléctrica que usa los gases de la turbina de gas, entonces aumenta la eficiencia. Entonces en Tula va a haber una planta de ciclo combinado, va a haber la sustitución, y ya le voy a pedir a Emilia y a Luz Helena que vengan para poder explicar este plan. Entonces en Tula es esta sustitución, también Roberto con el plan de acceso al agua de la zona metropolitana del Valle de México junto con Efraín Morales nos están ayudando al plan de saneamiento del río Tula. Tula es uno de los ríos más contaminados por los distintos afluentes, porque todavía hay una parte de las aguas de desecho de la zona metropolitana del Valle de México que llegan allá sin ser tratadas, y por distintos afluentes, y también porque los municipios tiran el drenaje en el río Tula. Entonces se está haciendo un plan de saneamiento del río para pues limpiarlo y que esté en otras condiciones. También se está haciendo un plan para que mejore la planta de tratamiento de agua de la refinería de Tula, además de la coquizadora, es decir, son varios planes. Y por otro lado, ahí en Tula hay el terreno aquel que compró Calderón para la refinería, y hay en una parte, no exactamente en Tula, es en un municipio que está pegado a Tula. Ahí se está terminando de construir el hospital del IMSS, y ahí se va a hacer un centro de economía circular, se llama, que son distintas plantas de reciclamiento de basura, de residuos de la construcción, que permita pues mejorar toda la condición ambiental de la zona. Bien, y en otro tema, en temas de seguridad, preguntarle, este fin de semana también visitó Morelos, saber cuál es el plan para construir paz en esta entidad. Decía que no se va a utilizar mano dura, pero saber cuál es la estrategia específicamente en esta entidad y que supongo se replicará a nivel nacional. ¿Para qué, perdón? En temas de seguridad en Morelos. Bueno, Morelos es muy especial porque todavía tiene el fiscal, que sigue ahí, que como ustedes saben, pues es un fiscal que tiene órdenes de aprehensión, nada más que en su momento lo defendió el propio Congreso del Estado de Morelos. Pues eso tendrá que resolverse en algún momento. En general, en todas las entidades lo que estamos haciendo es mucha mayor coordinación, que se va dando poco a poco, no es de la noche a la mañana. Coordinación no quiere decir nada más hablarse por teléfono, sino construir estrategias de atención a la seguridad de la Procuración de Justicia en las distintas entidades de la República. Entonces hemos trabajado mucho con Sinaloa, hemos trabajado mucho con Guerrero, hemos trabajado con el Estado de México, con Baja California, aunque se está fortaleciendo más el trabajo, con Sonora. Hay entidades donde hemos avanzado un poco más y hay otras entidades donde todavía tenemos que avanzar más. Una de ellas es Morelos, por esta condición particular además de la Fiscalía. Entonces, pero hay mucha coordinación, tiene un nuevo secretario de Seguridad, el secretario de Marina va estos días para allá para poder apoyar en algunos temas.
y por supuesto el secretario de Seguridad, que está en coordinación con todos. Entonces el jueves es el informe de seguridad, lo vamos a mover de martes a jueves para poder queremos tener el cierre de diciembre, de los datos de diciembre, porque tardan un poco las fiscalías en enviar la información. Tenemos una información que llega a diario, pero después se va ajustando porque hay retrasos en el envío de las fiscalías estatales. Entonces, el jueves hay informe de seguridad y ahí se puede ampliar mucho más la información. Acá. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, el corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema del carro eléctrico, sobre todo de qué va a ser la batería, si va a ser de litio o de qué otro tipo se va a utilizar. Roberto, ¿quieres contestar las baterías del auto? Adelante. Nuestra intención es que las baterías sean de litio. El litio, que es el mismo material que tenemos todos en nuestros celulares, el mismo tipo de batería, tiene lo que se llama una densidad energética mucho mayor. Uno de los elementos más importantes que debemos de cuidar en un vehículo eléctrico es que tenga suficiente rango. Rango quiere decir que con una carga, ¿cuánto puede recorrer? Entonces, para darle mayor rango al vehículo, la mejor alternativa es el litio. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, que también tiene que ver con lo de Profeco, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Hermosillo recordó que el precio de la gasolina es libre, por lo que se va a checar jurídicamente si la Profeco puede poner este tipo de lonas. ¿Qué opinión le merece, Presidenta? Pues que den la gasolina al precio que debe ser. O sea, ¿a poco es libre que cobren 27 pesos el litro? Pues no. Digo, lo pueden hacer, pero para eso está el quiénes quieren los precios. Entonces, es importante que no haya abusos. Que no haya abusos. Por eso, aquí se plantea otro que están enojadísimos. O sea, si uno toma en cuenta la inflación de cada año, del 2019, 2020, y se la pone, digamos, al precio de la gasolina del 2018 y va poniéndole el aumento de la inflación, que fue lo que nos comprometimos en su momento el presidente López Obrador y su servidora, de que en términos reales no aumentaría, es decir, que solo aumenta, o lo máximo que puede aumentar, pues es la inflación respecto al valor que tenía en el 2018. Entonces, si uno va contando la inflación de cada año, el precio que tiene la gasolina en enero del 2025 es menor que incluso si se considera el aumento de la inflación de cada año. Pero están enojados, no sé por qué. Pues yo creo que porque los exhibimos de que con Peña aumentó más de 40% la gasolina y que cada semana había un gasolinazo. O que con Calderón aumentó 22%. Y que con Calderón hubo los mayores excedentes petroleros, el aumento a los precios de la gasolina, y de todas maneras no terminó su refinería. Pues les molesta que digamos eso, pero ¿cómo no lo vamos a decir? Pues hay que recordar lo que fueron los gobiernos del pasado. Y como dice, bueno, ahorita que hay que recordar lo de los gobiernos del pasado, también quiero preguntarle su opinión, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó en 2014 los registros de las liquidaciones que recibieron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo como titulares de la Secretaría que fue desaparecida, de Programación y Presupuesto. En una nota de Milenio mencionan que incluso llegaron a cobrar más de 3 millones al mes, Presidenta. Bueno, así eran las pensiones de los expresidentes, ¿no? No sé en particular esta liquidación que mencionas, que si hay información pues hay que darla. Pero el tema pues son las pensiones a los expresidentes. Y esas pues ya no hay. Es la del ISSSTE y la de Bienestar. Ya van a ir a aplicar. Se pueden registrar. Ah, sí.
como Cuadri, otro puede ir ahí a un centro de registro, pues se registran cada bimestre, se abren. Ándeles, para que vayan. Gracias, presidenta. Bueno, acá. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió también con la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro. Esto, por delitos de homicidio, desaparición forzada, en fin, algunos otros que están relacionados también con las cuestiones de corrupción. Y sabemos en un estado donde se ha situado una cuestión de crimen durante los años anteriores. Primero, preguntarle qué información tiene sobre este hecho. Está relacionado precisamente con el tema de las acciones que están teniendo para contener, por ejemplo, a los grupos criminales. Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. El jueves quizá puedan dar más información sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró. Pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate. Es como lo relacionado con el Estado de México y saber, preguntar primero eso y saber si también con la información que recibe de los estados pudiera haber otro tipo de operaciones así en alguna otra entidad, qué reportes tiene o de qué estados pudiera. Esto proviene de las investigaciones, no es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, ni un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar. Cuando hay colusión con el crimen, pues delincuentes, presuntos, porque se tiene que demostrar su inocencia, que por cierto, entonces viene de las investigaciones. Si hay colusión de alguna autoridad, pues entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Esto es importante porque también se ha dicho mucho de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no quiere decir un régimen de excepción. No quiere decir que no se investiga y se detiene a alguien y se lleva detenido. No. Quiere decir que hay ciertos delitos que están establecidos en el 19 constitucional, en donde si se llevan suficientes pruebas del Ministerio Público a un juez y un juez otorga una orden de aprehensión, el presunto delincuente tiene que librar su condena dentro de prisión, dentro de un centro de detención. Pero eso no quiere decir que no se tengan que presentar las suficientes pruebas por parte del Ministerio Público a un juez, para que el juez determine si se hace una orden de aprehensión o no. Eso depende del juez. Lo que el juez ya no puede determinar en esa particularidad de los delitos es si lleva su juicio en libertad o en prisión. Pero eso no quiere decir que se detiene a alguien por el solo hecho de suponer que es un delincuente, ¿no? Tienen que presentarse las pruebas ante un juez por parte del Ministerio Público. Aunque la queja es que se menciona que antes de demostrar si se cometió o no el delito estaría bajo orden. Llevaría su proceso. En la prisión preventiva justificada depende del juez si lo lleva en prisión o no. Es a criterio del juez. Pero hay ciertos delitos que consideramos que frente a la situación que vive el país no deberían estar a criterio del juez si lo lleva en prisión o no. Pero eso no quiere decir que no se tengan que llevar las suficientes pruebas para poder determinar si merece una orden o no de aprehensión. Entonces, muchas veces al juez, y ahora sí hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada.
si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos. Bien, precisamente sobre esta situación de colusión entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales, hay un informe sobre la democracia, en este caso, que analiza datos de decenas de países, entre ellos, por supuesto, México. Es del Instituto de Variedades de la Democracia, es de una universidad de Suecia, en donde participan también expertos de todo el mundo para ver los niveles justo de democracia. En algún punto lo que ellos mencionan es que, bueno, primero ubican a México como en un episodio de autocratización a partir de 2023, es decir, que sí tuvo un periodo de democracia, pero que está hacia una zona gris. En algunos de los puntos que menciona es que esto se debió principalmente a la situación de inseguridad que viene de sexenios anteriores, pero con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón hasta el anterior. Lo que concluye un poco es que se tiene como la misma estrategia en torno al tema de delegar las cuestiones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Eso mencionan desde Calderón con el tema de la declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso hasta el sexenio pasado con el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que mencionan ellos en este sentido es que, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de la violencia se debe mucho o no se entiende si no hay una colusión entre las autoridades de algunos o de ciertos niveles con la delincuencia. Sin embargo, también lo que mencionan es que lo que influye en el tema de la democracia son las decisiones que toman los gobiernos. En este caso, lo que menciona es que es el cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, dicen la autocracia por este tema de querer acaparar las decisiones incluso del propio legislativo o del judicial a partir de decisiones que tomaron, por ejemplo, de la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, etc. Primero preguntarle si usted observa estos claroscuros que mencionan no solamente en la región América Latina, sino en México, con este tipo de decisiones de cómo se hicieron, es decir, para poder tomar algunas de las determinaciones desde el sexenio anterior, que se necesitó, por ejemplo, la reforma judicial, que se necesitó, por ejemplo, tener 2/3 partes del legislativo, y que eso al mismo tiempo implica, según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca que... Ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos, pero tener la mayoría. O sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos. Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país? ¿O a poco un proyecto político en un país dice, bueno, yo propongo que yo gane la presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Pues no. Es evidente que cuando hay un proyecto de nación que se le presenta al pueblo para su decisión, pues uno busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasó ahora es que con las leyes electorales actuales, pues ganamos la mayoría calificada, que se sorprendieron muchos, pero así fue. Entonces, ¿por qué eso quiere decir autoritarismo? ¿En dónde? ¿En qué país? Autoritarismo es que hubiera represión. Autoritarismo es que no hubiera libertad de prensa, que por cierto fue el Día Nacional del Periodista, muchas felicidades, creo que ayer o antier, ¿verdad? Ayer. Autoritarismo sería que reprimiéramos una manifestación cuando se hace, pero sencillamente la Cámara de Diputados, un proyecto de nación está votando pues por aquello en lo que cree.
Entonces, ¿de cuándo acá eso es por un lado? Por otro lado, dicen, por un lado, que critican pues que hay inseguridad en México, violencia. ¿Y por qué critican que se decidió hacer una fuerza nacional para atender la inseguridad y la violencia? Que está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, pero no es el ejército, es otra fuerza distinta, con otro comandante, que tiene sus propias características. Eso sí, tiene la disciplina, la lealtad con la que se forman los soldados, las soldadas. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que en México no hay democracia? Que desapareció el INAI, bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción, entre otras cosas. Exacto. Entonces, habría que ver, pues, no pretendo desacreditar, pues, pero ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Y quiénes hacen estas evaluaciones? ¿Y bajo qué criterios? Porque es lo mismo cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el poder, como lo fue Angela Merkel. Por cierto, estoy leyendo sus memorias, muy interesantes. Nadie decía que había problema. Pero había una reelección de un presidente en América Latina y ¡guau! Escándalo. Ahí es donde se permite la reelección. Entonces, por eso digo que ¿con qué criterios se mide? Sí, un poco también el informe también concluye que sí, en efecto, en Europa... Y no hablo mal de Angela Merkel ni nada, sino digo que se mida con la misma... con el mismo criterio, ¿no? Sí, con el mismo indicador. Ajá. También el tema, bueno, lo que mencionan es que sí, en efecto, en Europa sí ha tenido más retrocesos que los avances que se han podido tener incluso en la región de América Latina. También incluso han mencionado que mientras no se tuvo, por mencionarlo de alguna manera, la mayoría en las cámaras, lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de México, es un abuso de los decretos para que presidenciales, que sí en efecto son una facultad, pero que se tuvo un abuso de ese uso de decretos para poder llevar a cabo algunas de las iniciativas o algunas de las estrategias que tenía el... Pues sí, pero no dicen que había una Suprema Corte de Justicia que quería legislar. Pues hay que poner todo en contexto, ¿no? Claro. Porque se aprobó una ley eléctrica en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó para atrás, sin argumentos. Sin nada. A lo Entonces, puro ¿por qué no dicen corrupción. cómo actúa la Corte, por ejemplo? Como Qué hacen bueno siempre. que ahora se va a elegir por voto popular. ¿O eso no es democracia? Ah, güey. Por eso yo digo, y lo sostengo, que somos el país más democrático. 100%. Fíjense, decían de los vapeadores, ¿no? Que ¿cómo que se iban a prohibir? Leí que creo que en Bélgica, ¿no? Ya se prohibieron los vapeadores. Así al ratito van a ver que va a haber otros países que van a elegir la Corte. Bueno, precisamente, Presidenta, sí. Nada más hablando del Poder Judicial y finalmente, todavía en agosto del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había enviado a la ministra presidenta Norma Piña un oficio para resolver ya el caso de Ricardo Salinas Pliego. Lo que ahora se sabe también en estos días es que el equipo legal de Grupo Electra pues logró mantener en el limbo esta resolución para pagar más o casi 35,000 millones de pesos. Ahora con la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra 4 ministros que ubican en favor del gobierno, del partido pues Morena, están buscando que no intervengan o no lleven a ponencia estos casos precisamente para hacer o dilatar más el tema y que sea pues tal vez resuelto con los ministros la
nueva elección que pueda haber, pero que no necesariamente sean con los que actualmente están, que se han manifestado pues en favor de este proyecto. ¿Considera usted que pudiera darse todavía un avance en este? Todavía de hecho en estos días se iba a tener la ponencia de uno de los casos para resolver, porque están divididos, son diversos, en suma 35,000 millones de pesos. Sin embargo, todavía con recursos legales se está pidiendo que se dilate este procedimiento. Pues sería muy bueno, una buena acción de la Corte. A ver si Vamos a lo hicieran, pero lo dudamos. Pero sería muy bueno. Ellos y ellas se van bueno, el ministro Aguilar ya dejó cumplió pues con su periodo, y los otros ministros y ministras, si no participan en la elección, se van en agosto, porque el 1 de septiembre entrarían los nuevos miembros del Poder Judicial. Entonces, pues tienen todavía... Gracias a Dios que ya se van a largar esos corruptos, porque ya el pueblo lo está pidiendo a gritos. Bueno, vamos a cerrar con... Y también los pluriminales que se larguen. Además que hoy, ¿a dónde vamos en la noche? Lo quiera o no lo quiera el Noroña, tiene que ser la voluntad del pueblo, así que Bueno, no se preocupen. Presidenta, compañeras.